Señores, muy buenas tardes. Pongan atención, como diría el merengue. Pongan atención, señores, porque vamos a hablar de geopolítica. Aquí está el doctor Cristino del Castillo. Gracias, Cristino, por venir, porque vamos a ubicarnos. Y por la invitación. Ay, sí, mi amor. Imagínate, tantos años, nosotros conociéndonos desde Julito. Vamos a entrar a ver el panorama geopolítico con cuestiones interesantísimas, que a lo mejor usted no las ha visto. Vamos a ver Ucrania, vamos a ver el modelo neoliberal de Reagan y de la Thatcher, y entonces sociedad de servicio y las industrias que se fueran para otro lado, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es sociedad de servicio y utilizar la mano de obra barata de China y de otros lados. El modelo neoliberal. Vamos a ver en qué quedó. Y tercero, nosotros vamos a ver, quiero que Cristina, porque esto es importantísimo, son unos informes que ha publicado el New York Times que nosotros queremos que ustedes hacerle en este programa, y tal como hace Cristino en el espacio que él tiene de YouTube. Tú tienes un espacio de YouTube excelente que ha hablado y ha analizado estos informes que son confidenciales y los ha publicado el New York Times sobre la producción militar de los Estados Unidos. Pero antes de nosotros seguir, una cosa bonita. Mire lo que me está mandando Elizabeth, su mamá. Elizabeth, mírenla ahí. Campeona nacional, estrella del futuro. Coral Camaño se corona campeona nacional de gimnasia, nivel 6 con 5 medallas de oro. Santo Domingo, la joven gimnasta Coral Victoria Camaño Mateo, de tan solo 12 añitos, se coronó campeona nacional de gimnasia artística femenina nivel 6 durante el Campeonato Nacional Estrellas del Futuro, celebrado por la Federación Dominicana de Gimnasia. Camaño Mateo, porque es hija, hay que decir, de mi queridísima Elizabeth Mateo, y ustedes saben que Elizabeth es la secretaria general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Camaño tuvo una actuación sobresaliente al conquistar 5 medallas de oro, destacándose por sus altas calificaciones en cada uno de estos apartados: en piso, en salto, en barras asimétricas y en viga, resultando que la consolidaron como una de las promesas más brillantes de la gimnasia dominicana, quien compitió representando al Distrito Nacional. Al fin algo bonito. Gracias Elizabeth por enviarme esto. Gracias por enviarme esto de la niña de Coral Victoria. Ojalá que tantos niños jóvenes ahora, que para lo que lo ponen esta sociedad. Cristino, nosotros que venimos de la izquierda, porque venimos de la izquierda, no nos arrepentimos. A uno le da pena los jóvenes de ahora, con los bailes, con las cosas, y no son ellos los responsables, es una sociedad que los hace así, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno ve estos ejemplos, ojalá hubiesen muchas Coral en este país. Comenzamos, Cristino. Cristino, el modelo neoliberal, desde los años 1970, etcétera, Ronald Reagan, después se fue con la Thatcher y bueno, y el mundo entero saludando el modelo neoliberal. ¿Qué implicaba el modelo neoliberal? Y ahora, hasta que llegamos a un determinado punto. Bueno, el modelo neoliberal es el producto de la famosa escuela de Chicago. Exacto. Los Chicago Boys. Sí. Se entendía que el mercado era el que tenía que asumir la responsabilidad de distribuir la riqueza. Sí, el mercado. El mercado, la fuerza del mercado. Y que el Estado no participara. Reducir el Estado al mínimo. Al mínimo. Exacto.
Y eso implicaba menos acento en lo social. Exacto. Y que el mercado se encargara de regularlo todo. Las oportunidades dependían. Si tú ibas a la escuela o si tú ibas a una universidad, era el mercado el que se encargaba de eso, de decidir eso. Y desde luego el mercado nunca es justo cuando se trata de asignar recursos. Así. Y eso fue conduciendo a la concentración de la riqueza paulatinamente. Bueno, vino después con toda la globalización, porque ahí se mezcló el proceso de globalización con la desregulación y con las políticas neoliberales. Entonces Estados Unidos fue financiarizando su economía. Y entonces tú tenías arriba unas élites que se dedicaban a negociar en las bolsas de valores, con papeles. Tenían grandes ganancias, pero no producían nada. La economía física dejó de ser una prioridad y todo eso se deslocalizó. Todo eso muchas empresas fueron buscando oportunidades, mano de obra barata a otros países, y Estados Unidos entonces dejó de ser la gran fábrica del mundo. Ese es el discurso de Donald Trump. Ese es el discurso de Donald Trump. Ese es el discurso de Trump. Exacto. Y no solo eso ya lo está criticando prácticamente toda la clase política estadounidense, aceptando que eso fue un error. Sí. Entonces, ¿qué trajo eso como consecuencia? Tú te decía en la pausa, tú tenías en Estados Unidos una clase poderosa económicamente arriba, que eran gente pudiente, con todos los recursos que tú te puedas imaginar, pero no eran los mega ricos de hoy. Esto Elon Musk, eso es una asquerosidad. Pero eran gente, era una élite que tenía realmente un vínculo con la base productiva. Así es. Ahora, en el medio tú tenías una gran clase media, y ese era el gran fuerte de Estados Unidos. Esa clase media. Eso era lo que hacía Estados Unidos el país de las oportunidades. Así mismo. Y todo eso se fue debilitando. Todo eso se fue debilitando. Abajo había siempre una minoría de gente de escasos recursos, digámosle así, que por alguna razón estaban ahí en esa parte de la pirámide social. Ahora todo eso se debilitó. Los mega ricos, las mega fortunas, son las que deciden en estos países, y ese es el gran problema que está ahora mismo padeciendo Estados Unidos. Son los mega ricos los que dirigen la sociedad estadounidense. ¿Por qué Trump no es comprendido totalmente y tiene por esas posiciones o por el discurso que no lo ayuda? Bueno, yo en realidad Donald Trump tiene algunas cosas que a mí me parece que son buenas, pero en general yo no comulgo con la línea que él ahora mismo está siguiendo. Yo creo que él está conduciendo a Estados Unidos por el camino del desastre, porque sus políticas están conduciendo realmente a un desastre. Todo eso, claro, porque fíjate, por ejemplo, todo lo que él está haciendo, todas sus políticas están fracasando. Desde el tema de la migración, que fue yo creo que fue su principal oferta de campaña, eso no está funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Bueno, porque calcula cuántos ilegales, cuántos indocumentados ha deportado. Ha podido deportar. Pero además de eso, la forma en que eso se está haciendo, eso ha merecido el respaldo de toda la sociedad estadounidense, el rechazo de toda la sociedad estadounidense. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido acompañado de muchísimos abusos, muchísimos atropellos. Exacto. Y bueno, hasta han deportado gente que no tenían asuntos pendientes con la justicia y lo han mandado para una cárcel ahí. Ha pasado muchas cosas. Pero lo que yo quiero decirte, hoy sale, por ejemplo, en Estados Unidos sale la información, pero no quiero detenerme mucho en esto porque tenemos los otros temas, pero sale hoy la información de que el desempleo subió. Pero acuérdate que las grandes tecnológicas están despidiendo. Amazon va a despedir 15,000, 20,000 de un tiro. La otra, Nvidia, va a despedir con la inteligencia artificial, que si yo cuántos miles también. Pero bueno, porque el tema de la inteligencia artificial que está
dice hoy la prensa, el análisis, está más preocupado el que tiene una posición, una educación universitaria para conseguir empleo que el que no tiene ninguna preparación universitaria. Sí, ahora mismo hay mucha gente que está desmotivada y que entiende que ir a la universidad ya no garantiza un empleo de calidad. Ese es un problema que está afectando actualmente a la sociedad de Estados Unidos. Te ponen ejemplos. Ahora, no lo que tú decías de Walmart y de todas esas empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio o tiendas, grandes tiendas, tienen un problema con el asunto de los aranceles. Porque ¿qué era lo que vendía Amazon? ¿O a qué se dedica? ¿Cuál es el fuerte de Amazon? Amazon lo que vendía eran productos chinos fabricados en China, en su gran mayoría. Y eso, si tú lo buscas, las grandes tiendas estadounidenses, a eso se dedicaban y esas son las empresas que más empleo generan en Estados Unidos. ¿Tú crees que China se aprovechó? No. Los aranceles han... No, pero con el modelo neoliberal que Estados Unidos... No, aquí no hay que fabricar nada, vamos a mandar a buscar mano de obra barata y todo se desindustrializó. China se aprovechó de esa situación. No, China aprovechó una oportunidad, obviamente aprovechó una oportunidad y además de eso, China fue el líder durante muchísimo tiempo captando inversión extranjera directa. Exactamente. Y China se desarrolló con... pero un capitalismo de Estado. El de China. Bueno, ellos hablan de dos sistemas. Sí. Ellos hablan de dos sistemas. Es una economía de mercado, pero con un alto componente de planificación. De planificación social. Los chinos son especialistas en eso y planifican a largo plazo. Ese es el fuerte de la sociedad china. Ya ellos tienen planificado, qué sé yo, ¿cuántos años más 5? Bueno, la política de Trump de los aranceles prácticamente no le ha hecho mucho daño a China. China ha dejado de exportar a Estados Unidos. Pero el comercio chino en este año se ha incrementado. ¿Por qué? Porque ellos lo que han hecho es que han redirigido sus exportaciones a otros mercados. Porque ya ellos se venían preparando para eso. China ha aumentado sus exportaciones. Su comercio se ha visto, ha crecido. En una de las exposiciones que tú haces dice que hasta Milei, que estaba siempre de antichino, ahora ha tenido que decir, no, pero espérese, que China, ven a Milei en Argentina. Claro, porque una cosa es tu ideología y otra cosa es la realidad. La realidad se te impone. Bien. Y los intercambios entre Argentina y China, independientemente de lo que cree Milei, se han ido incrementando. Ahora Estados Unidos le ha dicho a Argentina, cuidado con meterte en el área militar. Y hay un centro por ahí científico que incluye unas pistas ahí que se dedica fundamentalmente o está concebido para investigaciones científicas y ya hay una sospecha de que China pudiera estar, qué sé yo. Bueno, pero Estados Unidos tiene sus temores en lo que respecta a eso, pero las cosas no son así tan fáciles como Estados Unidos. Llegamos nosotros aquí, este es nuestro patio trasero y tú te vas de aquí. Y te largas de aquí. Ahora nos vamos a patio trasero. Tenemos a Ucrania. Las conversaciones terminaron este fin de semana pasado. Ahí estaba la plana mayor. Una ronda, digámoslo así. Porque todavía no hay un acuerdo final. Exacto. Los norteamericanos con militares, porque no es solamente Witkoff y Kushner. Sí, los que manejan realmente las realidades. Los militares y del lado de Ucrania, la Unión Europea, ¿verdad? El primer ministro, Starmer, Macron, el otro, más militares ucranianos. Ya sacó el que se robó todos los cuartos, que ese era el que dirigía las negociaciones, pues ya ese no aparece. No. Está preso, el que se robó los cuartos. Él dijo que iba para el frente. Pero yo le he perdido el rastro. Naturalmente eso era para quitarse presión de encima. Para quitarse presión de encima. No, yo me voy para el frente. Para el frente a pelear, sí. Bien. ¿Qué tú crees que esta negociación y la presión que le tiene Estados Unidos, Trump? Quiero la paz. Estos son los 20 puntos y los 28 y los modificaron y lo que sea. ¿Por dónde tú crees que va eso? Mira, yo creo que Estados Unidos está haciendo una gran presión
porque Estados Unidos definitivamente quiere terminar esa guerra. Sí. A Estados Unidos le conviene terminar esa guerra. Sí. ¿Por qué le conviene a Estados Unidos? Por varias razones. Primero, ellos ya consiguieron los objetivos que se habían propuesto cuando comenzó la guerra, de forma parcial. ¿Cuáles eran esos objetivos? Okay. Expulsar a Rusia de Europa, número uno, y lo consiguieron porque toda Europa se despegó de las exportaciones rusas. Ahí Estados Unidos consiguió un objetivo estratégico Cuando importante. tú hablas de Estados Unidos, estamos hablando desde la época de Biden. De Biden, con Lloyd Austin. porque eso ahora ha cambiado. Exacto, ha cambiado. Porque eso ahora ha cambiado. Sí. Pero ese era originalmente Sí, un objetivo ok. claro. Expulsar. Bueno, tú te acuerdas aquella expresión que le atribuyen al primer secretario general de la OTAN. La misión de la OTAN es mantener a Estados Unidos dentro de Europa, a Rusia fuera y a Alemania abajo. ¿Por qué Alemania abajo? Porque Alemania, después de la unificación, se hizo una gran potencia exportadora, una gran potencia industrial, y estaba prácticamente liderando Europa. Europa era quien trazaba la línea. Sí. Bueno, esa frase fue de los principios aquellos después de la creación de la OTAN. Pero esa frase adquirió vigencia por cómo se fueron desarrollando las cosas después del final de la Guerra Fría. Y Alemania estaba liderando a Europa, sobre todo después de la crisis del 2008. Era quien trazaba, la Merkel imponía el rumbo. Claro. Pero Alemania estableció unas relaciones muy estrechas con China. Alemania llegó a ser casi parte de la ruta de la seda. Italia estaba en la ruta de la seda. Portugal se convirtió prácticamente en un país con una economía china, se pudiera decir, para caracterizarlo de alguna manera. Entonces, ese era el proceso que se estaba viviendo en Europa. Otros países como Francia no entraron en eso, pero sí tenían muy buenas relaciones con China. Y a Estados Unidos le preocupaba ese proceso. Okay. ¿Por qué? Porque tú tenías una dependencia de las materias primas de Rusia. Europa dependía del gas, del petróleo de Rusia, los recursos energéticos, y por el otro lado, una dependencia también de China, porque China era el principal socio comercial. Bueno, todavía sigue siendo un socio comercial importante de Europa. Y ese era un proceso que a Estados Unidos le preocupaba porque ellos prácticamente estaban fuera. Sí. Y la guerra en Ucrania sirvió para cambiar eso. Y entonces Europa prácticamente terminó alineándose con la política estadounidense de contención de China. Tú recuerdas la frase de Macron: la OTAN padece de muerte cerebral. Eso fue antes de que la guerra en Ucrania comenzara. La guerra sirvió para reactivar la OTAN, aunque ahora el desarrollo de los acontecimientos prácticamente ha destruido esa alianza a pesar militar. de que Rutte dice, aquí tengo, la OTAN estudia un ataque preventivo contra las amenazas híbridas de Rusia. Esto es uno de los presidentes militares de la OTAN, Giuseppe Cabo Dragone, afirmó que un ataque preventivo de la alianza contra Rusia, o sea, pero ese es un solemne disparate. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Estados Unidos desde el principio supo qué era lo que buscaba. Las cosas no le han salido bien, pero sí tenían claro qué era lo que buscaban, y ellos sabían que no le convenía una guerra prolongada. Y eso está... Sí. Tú dijiste algo en una de las presentaciones que hiciste, que decía, Estados Unidos ha apoyado todo, con Biden, ¿verdad? Todos los lleva más de 93 mil millones de dólares invertidos, desde Lloyd Austin y Biden. Y Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, el negro. Nosotros estamos felices con esta guerra de Ucrania porque nuestras empresas militares están produciendo y estamos vendiendo y nuestros muchachos están trabajando. Eso es Lloyd Austin, felices con la guerra de Ucrania porque la industria de la guerra estaba... Él es socio, por cierto, de la Raytheon. Sí, en Estados Unidos ocurre eso. Exacto. Tú te vas de una empresa privada a un puesto público, vinculado con eso que tú estabas haciendo. Eso ocurre como también. Como Chini con la Halliburton. Exactamente. Y Irak, que hasta los pantaloncillos y los misiles, era la Halliburton de Chini. Y eso pasa también con los que dirigen
el Banco Central, ¿cómo que se llama? La Reserva Federal. La Reserva Federal. Bueno, vámonos entonces a esto. Lo que te quiero preguntar, con estas amenazas y estas cosas, ¿tú crees que realmente se va a llegar a entonces a hacer la paz con toda la que Ucrania no quiere dar el Donbass, etcétera, etcétera? Y entonces Europa, nosotros tenemos que meternos dentro de Ucrania como fuerza de seguridad. Europa quiere entrar. No tienen cómo, realmente no tienen capacidad para eso. Pero yo te decía que Estados Unidos siempre tuvo claro cuáles eran los objetivos que se podían lograr como consecuencia de un conflicto de este tipo. Y ellos saben perfectamente que si la guerra se prolonga, lo más probable es que el ejército ucraniano colapse. Okay. Y si colapsa, entonces ya Rusia no tendrá que hacer ningún tipo de concesión y ellos van a imponer sus propios términos. Rusia dijo. Pero además de eso, Ucrania sería la reconstrucción. ¿Y por qué tú dijiste que Ucrania, el error de Ucrania fue creer que se iba a una guerra que la llevó a Estados Unidos y Victoria Nuland, porque hay que buscar a toda esa gente que hicieron lo de Ucrania, lo que es Ucrania, Victoria Nuland, etcétera. Sí, los que estuvieron involucrados en el derrocamiento de Yanukovych y todo esto. Entonces, lo que yo te quiero decir, ¿por qué entonces ellos sencillamente ahora dicen que quieren meterse a controlar la seguridad, que tener seguridad para Ucrania? ¿Y entonces qué? Y tú dijiste, Ucrania se metió en esto sabiendo, el gran engaño era que iba a ganar la guerra. ¿Por qué Ucrania terminó desechando el acuerdo de Estambul del año 2022? Se firmó 2 meses después de iniciada la guerra. En el 22. En el 22, 2 meses después apenas, hubo un acuerdo. Tú vas a preservar tu integridad territorial a cambio de neutralidad, 0 OTAN. Lo de Crimea lo vamos a discutir después. Okay. Pero Zelensky terminó rechazando eso porque le prometieron respaldo para arrinconar a Rusia. Y él creyó que eso iba a ser así. Pero Estados Unidos siempre entendió claramente que no podía llegar hasta el final porque estamos hablando de una potencia nuclear. Y tú a una potencia nuclear no la puedes poner contra la espada y la pared. No la puedes poner contra la espada. ¿Por qué Rusia no le ha ondeado un misil de estos nucleares? Porque se ha moderado. En días pasados... Porque hasta pique me da miedo. En días pasados Putin dijo algo. ¿Qué dijo Putin? Esta no es una guerra convencional, en el sentido moderno de la palabra. Esta es una operación militar especial que lo que hace son operativos quirúrgicos. Sí. Dijo él eso. Sí. Porque cuando, por ejemplo, cuando comenzó este asunto, tú recuerdas los blindados desfilando como si fuera una caravana, sí. un carnaval de blindados, sí, hacia Kiev. Vamos a tomar Kiev. Sí. Así fue que comenzó eso. ¿Y qué pasó? Bueno, que los ucranianos esperaron ese convoy ruso con misiles antitanques que le había suministrado el gobierno de Estados Unidos, sí, Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, porque los Javelin, él se lo dijo en el despacho, cuando aquella discusión famosa, él se lo dijo, yo te di los Javelin. Okay. Y es verdad, parece que Rusia no tenía la información de hasta dónde la OTAN sí había preparado al ejército ucraniano. Yo leí eso también. Y lo sorprendieron ahí. La sorprendieron. Y entonces se vieron en la disyuntiva, sí, o nosotros quemamos Kiev, sí, delante de las cámaras de televisión de todo el mundo. Sí. Recuérdate que cuando eso comenzó, Rusia recibió el repudio del mundo entero. Del mundo entero, Rusia invade. ¿Qué estás haciendo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí frente a este? Tenemos capacidad de fuego, porque Rusia tenía capacidad de fuego para demoler Kiev completo. Pero no lo podía hacer. No. Políticamente eso no era un asunto viable. Sí. Además, ese nunca fue su propósito. Pero ustedes lo que son un tigre de papel, como lo habían dicho a Por eso, porque hay que entender qué cosa es Ucrania y qué cosa es Rusia, históricamente cuáles han sido esas relaciones, sí, entre esos dos pueblos que son pueblos eslavos y que compartieron historia, y compartieron territorios comunes. Sí. Porque
¿Dónde fue que se inició Rusia? En la Rus de Kiev. En la Rus de Kiev se llamaba la Rus de Kiev. Okay. Rus, de ahí es que viene la palabra ruso. Ruso, que eran unos... Óyeme eso, exacto. Eran unos, naturalmente en aquel entonces la Rus de Kiev no era, como dicen, no, como entienden algunos, Ucrania. Eso era Bielorrusia, eso era Rusia y era Ucrania. Todos estaban ahí juntos, eran pueblos eslavos. Y entonces, con el tiempo, se fue haciendo esa separación. Entonces, para finalizar, porque no quiero dejar el tema que nos falta, para finalizar, ¿tú crees que Ucrania y Europa va a estar obligado a complacer a Trump y firmar la paz? No te terminé la idea, porque hablábamos de cuando los ucranianos esperaron a los rusos. Sí. Después ellos tuvieron que cambiar la estrategia y pasaron a un tipo de guerra que es lo que le llaman guerra de desgaste, que no significa necesariamente que haya mucho movimiento en la línea de contacto, sino un desgaste. Poco a poco yo te voy restando fuerza hasta que tú colapsas. Eso es lo que está ocurriendo. Y Ucrania está ahora mismo en un mal momento, y puede realmente colapsar. Eso empuja a Estados Unidos a plantear una solución negociada a esa guerra. Porque además ellos de nunca quisieron, tú dijiste, ellos nunca quisieron, los Estados Unidos, participar directamente como ellos, sino que fuera una guerra proxy, una guerra por encargo, pero que Estados Unidos no se viera, daba las armas y se lo vendía, pero no estoy peleando yo con Rusia, eso es Ucrania. Siempre Estados Unidos tuvo claro eso, y lo definió con mucha sinceridad, con mucha franqueza. No habrá un soldado estadounidense en territorio ucraniano. Sí. Eso ellos lo dejaron claro. Sí. Le damos las armas y todo, pero no. Y eso decía claramente que ellos no se la iban a jugar hasta el final. Okay. Porque ahora, ¿qué pasa? Ahora hay dos cosas. O tú dejas que Ucrania, si se prolonga el conflicto tal y como va, lo que va a ocurrir seguro es que Ucrania colapse. Para evitar eso, entonces tú tendrías que involucrarte directamente. Si tú sigues dándole armas y dándole recursos a Ucrania, ellos pueden extender un poco la guerra. Sí. Pueden dilatar la derrota, pero no van a vencer a Rusia. Jamás van a vencer a Rusia, y es un asunto que los Estados Unidos tiene bastante claro. Pero sí hay un riesgo aquí, claro, evidente, de que se produzca una gran confrontación, hasta por un error cualquiera por ahí. Pero hay otra cosa que yo creo que aquí es importante. Mira, a ver. La situación ha cambiado, ¿en qué sentido? En el sentido de que Estados Unidos hoy en día, y ahí está ese informe que tú mencionaste, exacto, el informe Overmatch, sí. Estados Unidos ahora mismo ha perdido capacidad militar. Mira. La guerra está desgastando al bloque occidental. La guerra está vaciando los arsenales de armas de toda la OTAN. Rusia ha demostrado que su complejo militar industrial es más eficiente que todo el complejo militar de la OTAN junto. Produce más armas y produce más armas más baratas y más eficientes en muchos aspectos. Entonces todo eso cuenta. Ok, pero entonces nos vamos para allá esa parte, porque no quiero que se me quede. Aquí tengo eso que tú estás diciendo, que es el informe Overmatch. Dice, el informe Overmatch, esto es la prensa norteamericana, esto es el Post. El reporte, según el Overmatch Brief, el reporte clasificado filtrado al New York Times, dice, las situaciones militares muestran un patrón inquietante en un conflicto posible con Taiwán, de China con Taiwán. ¿Ok? China rompe la defensa estadounidense no con armas futuristas, sino con una saturación masiva, drones baratos, misiles hipersónicos y una industria capaz de fabricar más rápido de lo que Estados Unidos puede reponer. Lo alarmante no es la potencia china, sino la lentitud del sistema estadounidense, atrapado en programas multimillonarios, una burocracia y una base industrial que ya no puede sostener una guerra larga. Y no se trata de quién tiene los mejores portaaviones, sino de quién puede adaptarse más rápido. Y dice así el informe Overmatch, que es del Pentágono. Sí, el Overmatch es Overmatch Brief es un
departamento del Pentágono de Estados Unidos. Entonces, yo y preparó ese informe. Sí, mira, aquí está. El informe tiene tres partes. La primera, para dejártelo todo a ti. Vamos a ver si podemos ver, por favor, Lisa. Este es nuestro futuro de la guerra. Estos son los informes Overmatch del New York Times. Vamos poniendo este primero. ¿Lo tenemos ahí? Ahí está. No, ese no es el primero, ese es el segundo. Este es el futuro de la guerra. Esto es Overmatch, New York Times, y esto lo está haciendo el Consejo Editorial del New York Times. El segundo informe, vamos a poner el segundo, arreglando la fortaleza dorada del Pentágono. Esto es grave, porque dice este informe, Estados Unidos gasta 2.700 millones al día, 2.700 millones al día en defensa, y compra inercia e incompetencia. Gastando esa cantidad de dinero, Estados Unidos está comprando inercia, que no hay forma. Y el tercer informe, Overmatch, dice, ¿por qué el ejército estadounidense está superado? O sea, son tres informes, Overmatch, que colocan a Estados Unidos en una situación, con respecto a lo militar, de mucha desventaja. ¿Por qué? Hay otros informes anteriores a ese que dicen exactamente lo mismo, de centros de pensamiento muy influyentes de Estados Unidos, sí, que ponen en evidencia esos problemas a los que se refiere este último. Ese departamento, Overmatch, hizo una especie de simulación de escenarios de guerra. Y eso evidenció las falencias de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ay, sí. Y entonces ahí se pudo apreciar, por ejemplo, cómo ese portaaviones, que es el Ford, que es el más grande del mundo, que está aquí en el Caribe, cómo queda destruido casi al inicio del conflicto. Si hay una guerra China con Taiwán. ¿Por qué? Bueno, porque ahora resulta que tanto Rusia como China tienen unos misiles hipersónicos que no tienen antídoto. Y esos portaaviones son vulnerables a esos misiles. Pero además de eso, China tiene drones que fabrica a borbotones, que son baratos. Los drones estadounidenses son efectivos, todo lo que tú quieras, pero cuestan un dineral. Eso es lo que ellos dicen. Y China tiene cómo neutralizar satélites, que es una cuestión imprescindible para la comunicación, y sin comunicación tú no puedes hacer una guerra. En fin, lo que queda, además de la capacidad productiva, China supera a Estados Unidos en más de un 200%, 230% en la fabricación de buques de todo tipo. Y eso es un problema porque las guerras siempre las han ganado aquellos que tienen más capacidad para producir armas y municiones. China hoy es la gran fábrica del mundo. Ese es el problema. Ahora mira qué pasa, que este es un aspecto fundamental aquí. Esto es lo más importante que yo te pueda decir y que está gravitando en todo esto. Óyeme, la guerra en Ucrania ha empujado a Rusia a establecer una alianza como nunca se había producido entre dos grandes países. Y prácticamente Rusia ha entrado en una relación de dependencia muy grande de China. Si la guerra continúa, eso se va a profundizar. Ya hay un proyecto para la construcción de gasoductos que van a colocar a Rusia en una situación mayor de dependencia. Si Rusia, con todo el poderío que ha demostrado ahora en Ucrania, con ese complejo militar industrial tan eficiente, tan poderoso, se estrecha las relaciones con China, que es una gran potencia, que ahora mismo te están diciendo los informes que supera a Estados Unidos en lo militar, en muchos aspectos. Entonces estamos hablando de una alianza muy, pero muy difícil de tú poder rivalizar con ella. ¿Y qué es lo que se plantea Donald Trump? Bueno, yo quiero reincorporar, y eso está en la nueva estrategia de seguridad nacional, yo quiero restablecer los nexos con Rusia para evitar esa relación de dependencia con China, China-Rusia, porque a mí realmente no me conviene. Y además de eso, yo tengo
yo tengo que olvidarme de que yo puedo imponer en el mundo entero mi voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo, Estados Unidos tiene una deuda de 36 billones de dólares. Billones. Con B. O sea, trillones norteamericanos, ¿verdad? Así es. Millones de millones. Esa sería, si fuera un país, sería la economía más grande del mundo. La economía más grande del mundo, que supera a Estados Unidos, a Japón juntos y Corea del Sur. Esa es la deuda estadounidense. La deuda de Estados Unidos. Que tiene, el servicio es igual a una España todos los años. Para pagar los intereses, Estados Unidos tiene que buscar todos los años una España. Esa es la realidad, ¿eh? 2 billones de dólares. Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que te conviene a ti? Bueno, lo que me conviene a mí es yo tratar de reindustrializarme, tratar de ganar tiempo para fortalecerme. Exacto. Y ver entonces cómo yo preservo a Estados Unidos, porque si fracaso en el estrecho de Taiwán, en una confrontación con China, en Indo-Pacífico, en el Indo-Pacífico, me van a expulsar del Asia. Exacto. Y por eso es que tú ves que en la estrategia nacional, en la nueva estrategia de seguridad nacional, prioriza al hemisferio occidental, América Latina y el Caribe, la retaguardia de Estados Unidos. Si me expulsan de allí, me queda esto. Trasero. Mi patio trasero. Mi vecindario, dijo Gese. Exactamente. Nosotros. Esa es el criterio. Entonces, Estados Unidos tiene un interés en que esa guerra se acabe. Hay algo, bueno, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero hay algo interesante dentro de todo esto. Estos son informes. Que lo dijo Rand Corporation, ¿eh? Rand Corporation. Eso no es un invento, Rand. eso ni siquiera es un original de Donald Trump. Así es. Eso lo planteó un informe de 2023. Les recomendaron a Joe Biden, mira, comienzan las negociaciones. Sí. Y yo leí en un periódico argentino que Biden intentó convencer a los aliados, perdón, y a Ucrania, de que había que negociar con Rusia. Y ellos no aceptaron. En aquel momento, 2023, cuando la posición de Ucrania era relativamente buena porque habían hecho una ofensiva a finales del 22 que le permitió recuperar una buena parte del territorio que tenía Rusia bajo control. Esto que le hemos presentado y que Cristina ha hablado son informes del Departamento de Estado de Estados Unidos que los reprodujo el New York Times. Son informes que están, por eso es que dicen que el New York Times los consiguió y los publicó. Yo los tengo, los saqué la copia. Son 3 informes que son del Overmatch, es del Pentágono, donde lo que dice que a mí me parece que eso lo filtraron con un objetivo. A lo mejor estoy equivocado. Eso es como para decirle incluso a los aliados europeos, mira cuál es la realidad. La realidad, caramba. Esa es la realidad que tenemos aquí. Lo que nosotros estamos tratando de evitar es que tú colapses y que nos hundamos todos. Así mismo. Ese es el problema. Sí, porque los europeos ahora se la están dando de que ellos son los guapos de la película. Ese informe causó una gran alarma en Estados Unidos, ¿eh? Y Donald Trump no es el responsable de eso. No, eso es Overmatch. El que quiera el informe lo puede buscar en el New York Times, ¿ok? Pero hay que tener la suscripción al New York Times. Hay que tener la suscripción. Cristino, ¿cuántas cosas es para el nuevo año? Ojalá siento que me quedo corto. Te queda corto, yo lo sé, pero te felicito por ese YouTube que tú tienes. Tú puedes dar, ¿cómo se puede entrar a tu YouTube? A quemar ropa. ¿Cómo? ¿Cómo te pones? No, dime a cómo quemar ropa con Cristino del Castillo. Cristino del Castillo. No se lo pierdan, ¿eh? Esos análisis de geopolítica de Cristino, usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero usted se va a enterar de muchas cosas. Excelente la forma en que lo presentas y cómo llevas a cabo todos tus razonamientos para que uno entienda qué es. Ahí está, a quemar ropa. Exactamente. Mírenlo ahí, a quemar ropa. ¿Ok? Cristina del Castillo. Cristino, muchísimas gracias, Dios quiera, Señor, a ti por la invitación, Consuelo. Que el año que viene las cosas estén un poco mejor, incluyéndonos nosotros aquí en el país. Después seguiremos hablando. Y a ustedes muchísimas gracias. Plaza Lama, como siempre. Café Santo Domingo, el Grupo Rica y Propiel. Cremas y jabones. Propiel,
en farmacias y supermercados. Nos vemos mañana si Dios quiere.